Le agradezco mucho al abogado César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, que ya está listo para hablar sin censura en la Mesa de Seguridad Nacional y de expertos en crimen organizado. ¿Cómo estás, César? Te saludo con mucho gusto. Buenos días. Buenos días, Vicente. Un placer estar aquí contigo, como siempre. Gracias. Déjame saludar también nuevamente al maestro Paco Cruz, más de ya casi 50 años en el periodismo. Mi querido Paco, listos para hablar de García Luna, el Mallito Flaco y bueno, todo esto que no quieren, que siguen regateando los de la oposición, que es la estrategia de seguridad. ¿Cómo estás, Paco? Gracias por ponerle siempre ese compromiso para la audiencia de Sin Censura. No, Vicente, nada que agradecer. Y César, también buenos días, pero esperemos que llegue hoy Pepe. Quedó de llegar, así que buenos días a los dos. Mientras Claro que llega sí. Pepe. Claro que sí, mi querido Paco. Pepe Reveles, flamante Premio Nacional de Periodismo. Por cierto, hay que preguntarle al maestro Pepe Reveles qué piensa de este debate de cuál es el Premio Nacional de Periodismo verdadero. ¿Quién merece el Premio Nacional de Periodismo? Vaya nuevamente nuestro ¿Quiénes reconocimiento. son los periodistas, Vicente? Es lo que digo, pues. El Premio Nacional de Periodismo Por... entregado a Hans Salazar y a Manuel Pedrero el pasado viernes. ¿Me decías, Paco? No, es que a estas alturas, Vicente, todavía los viejos periodistas, fíjate, voy a decir entre comillas, pero periodistas, porque vivían del periodismo, siguen negando primero los méritos. Segundo, sigue negando que en los youtubers hay cualquier cantidad de periodistas y como en todos los gremios hay buenos, mejores, algunos a quienes les falta experiencia, pero Vicente, este trabajo que hacemos ahora en YouTube, este trabajo se ha hecho en México por décadas, ¿eh? De veras, déjame decirte, y con respeto a los youtubers, lo digo, tú sabes cuánto los respeto, tanto que estoy aquí, el trabajo que hacen los youtubers es el trabajo que hacían las agencias de noticias históricamente, Vicente, que trabajaban lo más cercano a tiempo real y que nunca tenían el crédito correspondiente y que seguimos usando el trabajo de hecho, por ejemplo, tú fuiste de los que iniciaron. ¿Cómo llamabas a los enviados de Sin Censura a la mañanera, corresponsales de la mañanera? Hoy seguimos teniendo corresponsales de las agencias de noticias y en esencia, aunque ya es un medio más completo, son medios más completos los periódicos a través de YouTube o de las redes sociales, se hace lo más cercano a tiempo real, periodismo, información con sus defectos, con sus virtudes, pero Vicente, es un trabajo y que llegas tú, eres de los que llegan a rescatar ese trabajo de las agencias de noticias. Pensé que ya llegó Pepe, así Sí. que buenos días otra vez. Sí, déjame saludar al maestro Pepe Reveles, quien después de un par de semanas de estar en recuperación, ya está listo para hablar sin censura, flamante Premio Nacional de Periodismo, autor de un par de libros de referencia que le recomiendo como siempre, el de Necropolítica y Narcogobierno y el libro de referencia sobre el caso de Israel Vallarta y Florence Cassé, el afer Cassé. Mi querido Pepe, un abrazote, buenos días. Muchas gracias, pues aquí estamos. Me da mucho gusto saludar a Paco, a César y a ti, Vicente. Estamos listos Oiga, don Pepe, incorporarnos. ¿A usted quién le dio el Premio Nacional de Periodismo? Oye, Sí, Pepe, pregunta César que si quién te dio el Premio Nacional de Periodismo. Ya ves que hay un debate ahorita de ¿por qué el premio? ¿Cuál es el premio? ¿Quién merece el premio? Y dice uno, qué estéril debate entre periodistas en este claro. gremio tan ingrato. Y fue precisamente alguien que reclamó que otros quisieran adjudicarse el premio, pues el único premio nacional de periodismo, digamos, que está autorizado oficialmente para discernirlo y luego entregarlo, que son varias universidades y son algunos escuelas de periodismo que participan y pues ellos deciden cada año a quién se lo otorgan.
A nosotros, a Jacinto Rodríguez y a mí, nos lo otorgaron por los vuelos de la muerte hace un par de años, hace año y medio. Sí, para que vean que hay investigación. Lo mismo está César, que semanalmente está publicando sus columnas, el maestro Pepe Reveles, Premio Nacional de Periodismo por la investigación periodística que realiza, el querido Paco Cruz por la larga lista de libros que tiene. Así que arranquemos, si les parece, mi querido César, con lo que publicas precisamente. Sería el operativo para ir sobre el Mayito Flaco, que es uno de los personajes que todavía está operando, todo parece indicar, en Sinaloa, luego de la caída de su papá, el Mayo Zambada, luego del arresto del Chapo Guzmán, luego de todos estos reajustes, Ovidio, y otros personajes que han caído muertos o que han terminado arrestados. Hace unos días mostrábamos las imágenes de helicópteros bajando ahí en el Salado, la presunta detención y después liberación de una de las hijas del Mayo Zambada. En fin, creo que es importante hablar de esto a un mes de la caída del Mencho, mi querido César. Así es, Vicente. Fíjate, en la columna explico un poco lo que a mi consideración es un operativo para ir por el Mayito Flaco, que en este caso es el hijo del Mayo Zambada, que se encuentra teniendo el control, obviamente, de la facción de los Zambada en el cártel de Sinaloa, ¿no? La gente del señor del sombrero, se dijera por ahí. Y me parece también importante el que se tenga que reconocer que el operativo iba en contra del Mayito Flaco. Y que lo que no podemos todavía corroborar es si el Mayito Flaco, al ver los movimientos que se dieron en la madrugada, terminó huyendo o que la información que tuviera la Armada de México fuera incorrecta. Lo que sí se sabe, ¿no? Y eso fue un hecho público que incluso quedó captado en videos, es que sí fue retenida, ¿no? La hija del Mayo, ¿no? A esta Mónica Zambada. Y que, pues obviamente llamó la atención porque muchas personas decían, es que tienen que detenerla, es que ella ha vivido con dinero del narcotráfico. Yo estoy de acuerdo con todo lo que puedan comentar la gente, pero también hay que entender algo. Tú no puedes llegar e inventarle un delito a una persona, aunque te caiga muy mal, si no está cometiendo un delito en flagrancia. Primera. Segunda, el que se haya llevado a cabo un operativo en el Salado, Paco y Pepe te lo pueden decir, es el bastión más importante que tienen los Zambada, no solo en todo el estado de Sinaloa, sino en todo el país. Realmente ellos son el origen de la familia, es en el Salado, ¿no? Es sumamente conocido, hay una gran serie de corridos, la fuerza que tienen, la molestia que causó dentro de la gente, pero me parece que lo importante es hacer el señalamiento, ¿no? No fue un premio de consolación, el gobierno dijo, ching, como no agarramos al hermano, ahora nos llevamos a la hija. Hubo por ahí una confusión porque resulta que fueron 3 operativos. Yo tenía conocimiento de que habían sido 2, pero escuchamos al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, hacer el señalamiento de que fueron 3 operativos diversos en el estado que se llevaron a cabo y que la gente terminó confundiendo. Hay gente que dice cómo hubo un enfrentamiento donde perdieron la vida 11 sicarios, ¿no? del cártel de Sinaloa, de esta facción de los Mayos, y resulta que la hija no tenía nada que ver. Bueno, es que fueron momentos distintos, ¿no? Y por eso, de acuerdo a la información que yo tengo, pues esos 3 operativos se llevaron porque en teoría el Mayito Flaco lo tenían ubicado en un lugar, después señala que hubo un movimiento a un segundo lugar y después a un tercer lugar. Eso obviamente todavía las autoridades están por confirmarlo, pero se tiene claro que se ha estado dando un seguimiento. Hemos visto los operativos que se han estado llevando a cabo en donde se ha estado deteniendo a gente de Nemesio Ceguera Cervantes. Incluso en este caso nosotros supimos mucho tiempo también todos los operativos que se han llevado contra la facción de los Chapitos y las detenciones que se han llevado, y me parece que ahorita uno de los puntos primordiales del gobierno de México es ir por el Mayito Flaco, porque es la facción que mayor cantidad de violencia ha estado generando y lo que quieren hacer es prevenir toda esta situación. Pero bueno, lo tratamos de explicar un poco en la columna que escribimos el día de hoy para La Silla Rota, mi querido Vicente, y pues obviamente le agradezco mucho a don Pepe, que ya está sano, fuerte y anda por acá con nosotros,
que lo vemos que se ha recuperado bien, que siempre es un placer oírlo y estar aquí con él compartiendo espacio. Así es, mi querido César. Oye, Paco, pues se cumple un mes del operativo en el que se abate a El Mencho y hoy se presenta la fiscal. Desafortunadamente, digo desafortunadamente porque hay muchas preguntas sin respuesta, la presidenta dice aguanten tantito que va a hacer su propia conferencia la fiscal, pero ahí es donde hay muchos cabos sueltos todavía en el tema del operativo contra El Mencho, ¿no? De hace un mes en la Fiscalía General de la República y aquel comunicado en el que dice que por la situación no pudieron resguardar el lugar y que entraron los periodistas y que no se manoseó, se contaminó el lugar de los hechos, en fin. Mi querido Paco, todavía quedan muchas preguntas por responder y esas las tendrá que responder, entre otros y otras, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy. Sí, Vicente, Pepe, César, sí, eso. Aquí lo dijimos al día siguiente, alguien falló ahí, Vicente. Y sí, es un producto de la rapidez, también hay que decirlo, y el sigilo con el que se organizaron estos movimientos que terminan con una celada para capturar a Rubén Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Pero hay una falla. ¿De quién fue? Del ejército por no avisar, de alguien de la Guardia Nacional, alguien falló y eso permitió que un grupo de reporteros hubiera entrado al lugar del crimen. Así que hay violentaron ese lugar, Vicente, de tal forma que hoy nada de lo que hay allí, nada de lo que publicaron los periodistas sirve como ninguna evidencia. ¿Quién nos dice que no inventaron la nómina del Mencho? ¿Quién nos dice que no inventaron cosas ahí? Se las llevaron, que es un robo abierto. Y me preguntan, me hicieron una pregunta, ¿tú habrías hecho lo mismo? Sí, claro, yo aprovecho. Pero de antemano hay que decirlo, eso es un delito, ¿sí? Eso es un delito. Yo lo veo por afuera como analista y digo, eso es un delito. Pero segundo, violentar una escena del crimen te hace corresponsable de un delito. Así que no, nada, Vicente, nada, pero alguien tenía que estar allí. Alguien, no importa que sea peligroso, he visto operativos igual, muy peligrosos, y hay siempre alguien de la Fiscalía o en esa época la Procuraduría General de la República, y aquí caben muchas cosas, Vicente. Alguien dentro de la Guardia Nacional, de la Fiscalía, del Ejército, le avisó a los periodistas, los llevó de tal forma que levantaron un montaje de inmediato con tantos artículos que había allí. Sí tiene la Fiscalía General de la República que dar muchas explicaciones sobre ese operativo, de lo que, insisto, Vicente, lo grave es que nada de lo que hay allí sirve como evidencia. Por ejemplo, dicen en la nómina del Mencho, en la narconómina, como lo llaman, estaban fulano, mengano y perengano. Pues sí, ¿y cómo sabemos que el periodista no sembró? Tenemos un país en el que, por ejemplo, de los periodistas que fueron ahí, empezando por Latinos, el Universal, inventan información. ¿Cómo sabemos que no están inventando? El periodismo de pronto en este país se ha convertido como en una profesión u oficio de fe, Vicente, de fe, pero no debe ser así. El periodismo debe estar basado en hechos y los periodistas violentaron, pero yo no lo responsabilizo, sí en parte, pero responsabilizo a quien falló en resguardar la zona de un crimen, así que tiene mucho que explicar la Fiscalía General de la República, porque hay una filtración allí del tamaño del mundo, Vicente. Y luego, mira, nada más para completar el comentario de Pepe, la Malliza no es una cosa menor, es una célula de alto impacto en la violencia en el cártel de Sinaloa, y juega un papel fundamental en la reconfiguración del narcotráfico en México después de la caída de Ismael El Mayo Zambada en julio de 2024. La relevancia de la célula de la Malliza
radica en la resistencia interna frente a los chapitos. La célula de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán y otros grupos delictivos. Así que es bien importante la célula, bien lo decía César, es bien importante la célula de los Mayitos, porque eventualmente podría incluso tomar el liderazgo de todo el cártel de Sinaloa. Y lo mismo pasa con los chapitos, los hijos, los chapitos libres, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, Guzmán Salazar también pueden tomar el liderazgo, pero el caso de la Mayita, Mayista que estamos hablando, es fundamental porque puede expandirse y tiene presencia en Tamaulipas, en Coahuila, en Nuevo León. Así que es un objetivo de alto impacto, generador de violencia, y él es fundamental, la Mayista de Ismael Zambada Siqueiros, como se llama el hijo, el Mayito Flaco, es fundamental en la reconfiguración del narcotráfico en este país. Vicente, Pepe y César. Claro que sí, mi querido Pepe. Del Mayito Flaco, luego del operativo, a El Mencho, a un mes de su abatimiento, a García Luna, que quiere apelar su sentencia. Ahora resulta que el mundo al revés, mi querido Pepe Reveles. Bueno, vamos un poquito en orden. Me gustaría comentar primero cómo esta embestida contra el Mayito Flaco, que bien nos explica el licenciado César Gutiérrez, fue en tres momentos, tres partes que incluyeron la obvia persecución de este posible heredero del poder de su padre, ¿no? De Ismael Mayo Zambada, asociado, no se dice, pero asociado con los descendientes de Juan José Esparragosa. También es inevitable ver cómo esta embestida contra el Mayito Flaco y su gente, pues de alguna manera beneficia indirectamente a los chapitos, porque son precisamente sus enemigos, están luchando unos contra otros, y bueno, y que la autoridad en este momento esté atacando al Mayito Flaco, pues podría favorecer justamente a los chapitos. En lo que hace a la hija del Mayo, a Mónica, pues ella obviamente ha sido investigada durante muchos años. Hay un antecedente desde el 2007 en donde a ella la investiga la Oficina de Activos Extranjeros, que es una oficina de Estados Unidos que se especializa en detectar lavado de dinero, transacciones de dudosa procedencia, dinero del narco, etcétera, etcétera. Pero si desde 2007 la están investigando y no ha pasado nada, pues yo creo que ya es tiempo de decir que la dejen, digamos, fuera de esa investigación, porque una cosa es que sea hija de Ismael El Mayo Zambada y otra que sea partícipe de la empresa criminal que él dirigió durante décadas, ¿no? Decíamos cuando en su momento, estamos hablando de un caso que ocurrió en el 2005, cuando capturaron a Iván Archibaldo Guzmán Loera, porque fue capturado, pero fue capturado por cuestiones no tienen que ver con el narcotráfico. En aquella ocasión lo acusaban de lavado de dinero por traer un auto de 800,000 pesos que seguramente le regaló su padre, y porque el zar antidrogas de la época, José Luis Santiago Vasconcelos, le imputaba el asesinato de una estadounidense y su acompañante en un bar de Guadalajara. Lo discutimos incluso personalmente con Santiago Vasconcelos y él me dijo, yo te voy a dar la investigación para que veas cómo es un criminal también. Bueno, nunca me la dio, no cumplió su promesa, me hizo ir a su oficina, pero no me entregó la investigación. Pero a lo que me refiero es que él se había molestado porque en aquella época, habiendo capturado a Iván Archibaldo, lo que hizo fue capturar a su propia madre, Alejandrina Salazar, y también a la otra esposa del Chapo, a Griselda
López, porque investigó a todos los familiares. Entonces yo le alegaba que, y así lo escribí en su momento, pues que los delitos son personales, individualizados, no son por generación, no son por ADN, se cometen porque la persona activamente los ejecuta, pero no porque tenga la sangre o tenga el ADN de un capo, ¿no? Y creo que se podría alegar lo mismo en el caso de Mónica Zambada. Ella no tiene por qué responsabilizarse de estas cuestiones en la medida en que no esté involucrada, que no esté metida en los negocios de su padre. Y hasta ahora no se ha demostrado. Ya va para 20 años que la investigan y no la han encontrado, pues yo creo que es suficiente para dejarla por la paz, ¿no? Pero bueno, y por lo que hace a la cuestión de los periodistas que, vamos a decir, que rompieron la cadena de custodia, que pudieron entrar sin que la autoridad resguardara el sitio en donde fue capturado el Mencho hace ya un mes y un día, o un par de días, que habrían hasta inventado posiblemente, como decía Paco, la lista de personas que reciben dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación, o que en su momento hayan, digamos que, violentado pues el tipo de investigación que la Fiscalía debe hacer sin que se invada la zona de la escena de los hechos, ¿no? Creo que ahí hay que ajustar las cuentas. Me parece que el Ejército hizo un buen papel, pero también la gente se empieza a preguntar por qué, si nada más hubo unas pocas víctimas en el inicio, cuando fue herido y después moriría en el avión, en su traslado, el Mencho, porque después hubo mucho más muertos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Hacen falta muchas explicaciones. Curiosamente, explicaciones que nunca se piden por parte de los medios con respecto de operativos en donde pues el objetivo y la víctima en este caso fue un líder muy conocido del narcotráfico. De tal manera que la Fiscalía debería, por su cuenta, establecer perfectamente cuáles son los puntos y por qué ocurrieron todas las cosas que ocurrieron, de qué manera ocurrieron y por qué se permitió el ingreso incluso de los medios a la escena de los hechos, ¿no? Entonces, creo que eso es importante para dejar a la sociedad satisfecha, que no haya dudas porque en el principio incluso hasta se dudó que fuera el Mencho. Hubo varios días en que se estuvo especulando si realmente pertenecía ese cuerpo a Nemesio Ceguera Cervantes, y hasta que ya apareció un abogado en nombre de la familia, en donde reclamó el cadáver para poderle dar sepultura. Hasta entonces, digamos, se disiparon esas dudas que tanto había de un operativo que fue muy sigiloso, pero que al mismo tiempo permitió que se violentara la escena del crimen. Creo que eso hay que remediarlo cuanto antes para no dejar más lugar a especulaciones que no llevan a ningún lado. Oigan, por cierto, a mí me están cayendo a palos por el planteamiento que le hago a la presidenta, que cómo me atrevía a plantear lo de los medios independientes y el encuentro y cómo exhibimos a Pascal Beltrán del Río. Que se den por bien servidos, que se me pasó lo que hoy me recuerda el doctor Frisby. ¿Qué ocurrió hoy, un día como hoy, en 2011? Hablando de Genaro García Luna, hablando de Felipe Calderón, hablando de la violencia, hablando de temas del narcotráfico. Un día como hoy, sentó Felipe Calderón, sentó Genaro García Luna a cientos de medios de comunicación para, miren,
para callarlos. 700, Vicente. El número concreto es del de 700 medios, dueños y periodistas ilustrados, como los llamaba Genaro García Luna. Por eso no hay que callarnos, sobre todo en un día como hoy, César. Hay que seguir hablando de lo que les duele a esos medios que tienen intereses inconfesables o una aversión, un problema directamente con este gobierno como el que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y seguimos avanzando porque precisamente esos medios que critican los esfuerzos que hacemos desde redes sociales, desde trincheras alternativas, son los que dicen, ya están investigando a Gustavo Petro en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y siguen Claudia y López Obrador. O sea, vaya que si continúan estos intentos de posicionar la narrativa de que hay nexos de la presidenta y del expresidente, de los gobiernos de la 4T con el crimen organizado, César. Mira, Vicente, obviamente no te diste cuenta ayer que igual en la mañanera como que me quisieron acusar por una pues invitación. Ah, es cierto, no me, sí, es cierto, fue un intento claro de hacerte quedar mal, César Gutiérrez Friego. Exactamente, para todos los compañeros que nos están viendo, la semana pasada yo tenía una participación en Sin Censura, como todos los martes. Me tocó un caos en la ciudad, me tocó una manifestación y por más que me quisieron apoyar, tanto Ceci como Paco, me fue imposible. Porque íbamos a esta invitación para dar una plática con jóvenes estudiantes de Harvard, de Yale y del MIT, ¿no? Y cuando ya llegamos ahí, que empezamos a participar, obviamente teníamos pensado hacerlo en inglés. Nos pidieron de favor porque había otra persona que no hablaba inglés, que la pudiéramos dar un pedacito en inglés y otro pedacito en español. Y dentro de las cosas que señalé es, si algo me ha caracterizado siempre, es que a lo mejor soy políticamente incorrecto o que soy imprudente o que digo lo que pienso, ¿no? Y a lo mejor a veces es un delito decir lo que piensas. Y ahí, posteriormente, yo me entero hasta que me voy que mi amigo Vicente Serrano también había sido invitado para estar en esa plática y no tuvimos la oportunidad de saludarnos. En mi caso también porque yo no sé si no les gustó lo que declaré o por el hecho de que de repente llegaron, nos bajaron porque llegó Álvarez Maínez y nos dijeron, pues ching, ¿qué creen? Ya se acabó, espérense media hora y luego regresan. Les dije, no, discúlpenme, a lo mejor soy de las personas que tienen un problema, tengo algo que se llama dignidad, ¿no? Entonces prefiero retirarme. Pero en esta plática que dimos, yo dije cómo era una pifia por parte de la Fiscalía General de la República, lo que acaba de señalar correctamente Pepe, ¿no? No es posible que no se hayan asegurado el lugar en donde se llevó a cabo un operativo donde se buscó detener y terminó en el abatimiento del narcotraficante más buscado del mundo, Nemesio Ceguera Cervantes, y que haya sido con un argumento falaz de señalar que no existían las condiciones para poder realizarlo, ¿no? Cuando la Fiscalía General de la República es la encargada. Y eso no es ningún delito, ¿no? Ni es tampoco ningún crimen, es un señalamiento que a mi consideración es una pifia y es una falla, y que nos enteráramos 15 días después por el hecho de que, como bien lo mencionó Paco, si tú de investigaciones periodísticas te das cuenta que en teoría existe una narconómina, que el problema es que como no existe una cadena de custodia, ahora no sabemos y simple y sencillamente esa información nada más servirá como un indicio, pero no podrá ser utilizado en un proceso penal, pues obviamente a mí como ciudadano me causa molestia porque todos aquellos presuntos responsables, delincuentes de estar coludidos con este grupo criminal, pues simple y sencillamente podrían quedar en la impunidad. ¿Por qué? Pues porque no se hizo el resguardo adecuado, porque al ser contaminada la prueba se considera como una prueba ilícita y ya no podría ser utilizada posteriormente en un proceso penal. Eso es una realidad, pero también mencioné un hecho que me parece sumamente importante. Les expliqué cómo en 1971 Richard Nixon, perdón, en 1971 Richard Nixon hace una declaración de la guerra contra las drogas y cómo en 1973 se crea una agencia para luchar contra las drogas que se llama la DEA. Y en aquel entonces había menos de 1 millón de adictos y hoy, 50 años, un poco más de 50 años después, casi 52, estamos hablando de que
existen 42 millones de adictos en los Estados Unidos. Entonces les preguntaba si se ha acabado ha funcionado la guerra contra las drogas o no. Y también les expliqué un punto que me parece muy importante, cómo México demostró, gracias a este operativo, que tenemos, obviamente, las instancias de seguridad y de protección con la capacidad suficiente, como la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, para hacerle frente a estos retos. Y cómo, con el trabajo coordinado de intercambio de información con el gobierno de los Estados Unidos, demostramos tener esa capacidad. ¿Para qué? Para que las Fuerzas Armadas mexicanas y las autoridades civiles de seguridad pública pudieran dar respuesta a lo que se estaba pidiendo. Hace falta muchas cosas por hacer, por supuesto. No se puede acabar con la corrupción que ha permeado en este país por más de 70 años en un sexenio. Y tenemos que reconocer los resultados que ha estado dando el Gabinete de Seguridad con la estrategia de seguridad que ha planteado la Presidenta de México. Y eso es lo que no quieren ellos reconocer, por eso crean narrativas, ¿no? Y por eso escuchamos a un loquito como Simón Levin salir a decir, ya fueron por Maduro, ya van por Petro, abusados porque ahora vienen por López Obrador y por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando no hay un solo indicio, no hay una sola investigación, no hay un solo dato de prueba que pueda demostrar que efectivamente puede suceder un hecho como ese. Y obviamente pues sigue alimentando esas narrativas que sabemos que vienen del extranjero, que tienen que ver todo con todo esto de cuestiones geopolíticas, ¿no? En donde Donald Trump pues está enfocado a un público en específico y a una negociación, obviamente, del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México para sacar provecho de una negociación ríspida. Pero la realidad es que no existe no solo un solo indicio. Nadie puede negar que los resultados que se han estado dando en la lucha contra el crimen organizado en estos momentos son los mejores en los últimos 40 años del país. Y eso es con datos, no relatos. Y eso es lo que no pueden ellos aceptar, porque si la popularidad de la presidenta sigue subiendo, si vemos a unas fuerzas armadas fuertes que están dando resultados en la lucha contra el crimen organizado, si vemos a un secretario de Seguridad Pública que tiene credibilidad, que convence a la gente del trabajo que se lleva, que reconocen que hace falta mucho por hacer, pero que la estrategia va avanzando, que vemos operativos enjambres en diferentes estados de la República. Eso, por supuesto, pues políticamente evalúa muy bien al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, no le puedes conceder nada al gobierno actual y politizas un tema, porque saben que muchos de estos partidos muy posiblemente desaparezcan para el 2027 o el 2030. Entonces, vemos cómo nuevamente se pervierte la cuestión política. Y como lo he dicho, no es aplaudir y decir, bravo, ya acabamos con la delincuencia. No, falta mucho por hacer, pero las bases de lo que se tiene que llevar a cabo, la forma profesional de cómo se realiza el trabajo, las investigaciones serias, contrastan con que salga una Fiscalía General de la República, y hay que ser muy claros, son mandos medios, no estoy diciendo que sea la fiscal Godoy, obviamente, pues ella es la que representa a la Fiscalía General de la República, pero es una realidad que hubo una pifia. Y reconocer eso creo que nos hace más grandes, incluso como gente de izquierda y como analistas, porque tenemos que decir las cosas como creemos que son dentro de un análisis serio, mi querido Vicente, Paco y Pepe. Voy contigo, mi querido Paco, en la segunda vuelta en esta mesa. A ver, no te escucho, mi querido Paco. Ayúdame, por favor. Discúlpeme, yo tenía apagado el... Mira, voy a regresar a lo que decía César, pero la cuestión cuando le haces la pregunta a la presidenta sobre el modelo que la prensa independiente, la prensa alternativa, hay un comentario. Primero voy al comentario en el chat en vivo, dice, no necesitas darle un cebollazo a Vicente. No, yo les he dicho, en este país, Vicente, había 2 agencias de noticias, había más, pero 2 que son las más, Notimex, que ya desapareció, la agencia de noticias del Estado, y estaba Infocel, la agencia de noticias de Reforma. En los 2 trabajé. Ese trabajo no se veía en ningún lado, aunque todos los periódicos traían Notimex, algunos Infocel, que es para mí la agencia noticiosa más lucrativa que ha tenido este país, tanto que en 2000, cuando la venden los Junco,
a un grupo de españoles, la venden en $500 millones, ¿sí? Y de ahí sale Ramón Alberto, ya te platiqué la historia, no le da nada y se enoja Ramón Alberto y se va echando a perder poco a poco, no sé si antes estaba echado a perder, pero pero teníamos esas dos agencias, Internet como tal en este país tiene sus primeros intentos ya como medios de comunicación en 2000. En 2000 nacen los sitios de Reforma, del Universal, pero siguen siendo los mismos. Solo llevaban a Internet sus periódicos impresos y luego lo bañaban con algunas notas, pero todas oficiales. Lo mismo, la misma política del Universal, lo mismo Reforma, y hay un boom de periodistas en Internet en 2000. Pero todos se mueren, Vicente, todos, porque pensaban que iba a ser el gran negocio Internet. Se muere. Y pasa 2001, 2006, hasta 2010 empieza a haber intentos de retomarlo y hasta que llegan, primero llegas tú, hay un boom en serio de medios de comunicación en tiempo real. Medios de comunicación con formato de periódico digital, periódico televisivo, periódico impreso, eso es lo que es. Antes no había, no, yo mismo me negaba a participar en cualquier programa, no me gustaba la televisión, los medios tradicionales, trabajé en Reforma mucho tiempo, trabajé en El Universal mucho tiempo, trabajé con José Gutiérrez Vivó, y nunca me gustó la radio, así que yo me negaba. ¿Por qué? Porque los formatos informativos de YouTube seguían el mismo patrón, o de Internet seguían el mismo patrón que los periódicos, la misma información vieja, viciada, así que si alguien inició, y entre esos, seguramente no me dejarás mentir, estás tú, Vicente, que empieza esto, y yo vengo aquí por ti, por tu invitación, lo he reconocido por ti, y por Julio Astillero, Julio Hernández López, por los dos mis amigos. Si no, yo seguiría metido aquí en mi casa, escribiendo mis libros. Y ahora el futuro de los medios, Vicente, lo que muestra, esto es este encuentro que tuvieron, yo no estuve, pero tengo una idea de lo que trataron, es la necesidad de generar ingresos publicitarios, convirtió a la vieja prensa histórica, aquellos 700 medios que hablábamos, convirtió la noticia en un producto comercial, priorizando el sensacionalismo, la corrupción y el silencio sobre la veracidad de la noticia. Y en este caso, la prensa vieja lo hacía ¿para qué? Para obtener más clics. Y luego estos viejos medios, cuando aparece Internet, siguen con sus viejas políticas, actuar como difusores de propaganda para intereses políticos, creando noticias falsas que refuerzan narrativas específicas o atacan a críticos, y hay de pronto hay una especie de velocidad contra calidad y corrupción. La inmediatez de las redes sociales hace que la información falsa se propague rapidísimo. Y en eso se volvieron especialistas quienes en la prensa vieja, que hoy fabrican cualquier cantidad de noticias falsas o fake news, como les dicen, que es lo mismo, ¿vale? Solo la traducción, y sacrifican la veracidad por la verificación, la veracidad. ¿Por qué? Por cuestiones económicas. Por cuestiones económicas hay manipulación, hay sesgos, y si alguien inició, en este caso, sitios de noticias independientes, alternativas, solo hay que reconocerlo, porque el futuro del periodismo mucho está aquí. La vieja prensa no va a cambiar. Hablamos de esos 700 medios, los sentó Felipe Calderón por órdenes o sugerencias de Genaro García Luna para formarle. Eso sí lo sé, porque viene en Genaro García Luna, el señor de la muerte, viene ahí. Lo sentaron para hacerle la imagen política a Genaro García Luna. Así que sí debemos diferenciar, y si hay alguien que lo empezó y si hay críticas que hacerte, se tendrán que hacer, pero de que fuiste el iniciador, saliste de, ahora se me olvidó, ahí estabas con Julio Astillero. Sí, con Julio Astillero salen y empiezas, no sé, supongo que ya venías de Estados Unidos, Vicente, pero oye, Paco, yo lo conocí a través de ti. Sí, Vicente. Yo solo quisiera comentar algo. Vicente. Discúlpame, Paquito, que
Estoy teniendo problemas con la Marco conexión. Vicente tiene todo mi reconocimiento como periodista. Les puede gustar o no gustar. Lo que sí tengo que reconocer es que es muy mal cliente, cabrón. O sea, no hace caso a lo que le pides, se pasa todo por el arco del triunfo. Entonces, es un gran amigo, es un gran Lo bueno es que no puedo, lo bueno es que no puedo escuchar porque algo ha de haber dicho de mí César Gutiérrez Priego, ¿eh? Nada más que eres muy mal cliente y no haces caso a las indicaciones de tu abogado. No, saliste de la octava, ¿no, Vicente? Entonces hay que reconocerlo. Y el futuro del periodismo en este país no se va a jugar en la vieja prensa porque no se va a adaptar. Los dueños y los viejos periodistas han pasado cuántos años desde que López Obrador tomó posesión, 2018, y están anclados al dinero, al comercio, están anclados a la noticia como un producto, yo decía, un producto comercial, y van a priorizar sus ganancias. Y no se trata que no ganemos. Así que el futuro se va a definir mucho aquí y tenemos que ver quién lo hizo para que en el futuro podamos encontrar, o en el presente, los defectos y todas las fallas que haya tenido para hacer un producto cada día mejor, Vicente, Pepe y César. Y es que si no hablamos de estos temas, mi querido Pepe Rebeles, en mesas como esta, en medios alternativos, no estoy diciendo que Sin Censura es el único, pues es muy difícil que se aborden los temas en medios tradicionales. Que ustedes le aportan a la mesa, Pepe Rebeles, regreso contigo. Sí, nos faltó comentar un poco lo que dijiste de Genaro García Luna, que insiste en que le rehagan su juicio en los Estados Unidos y eventualmente le cambien la condena, porque esta que le aplicaron propiamente lo va a tener de por vida en prisión. Y me parece que hay una especie de acto fallido, una redacción que hubo diciendo el capo Genaro García Luna. No exactamente era un capo, pero sí lo era, pero era un capo desde el poder, era un capo protegido por su cargo y protegido por las autoridades y por Felipe Calderón. Era un capo en la medida en que operaba como tal en favor del cártel de Sinaloa. Le hacía el trabajo sucio al cártel de Sinaloa. Incluso le mataba enemigos, o sea, le mandaba policías federales a hacerle operativos en donde se trasladaba droga o se peleaba en contra de cárteles enemigos. Entonces, todo eso sí lo hace un capo. Y yo dudo que Estados Unidos le dé la posibilidad de rehacer este juicio y sobre todo pues que esto redunde después en una reducción de la condena que ya se le impuso en los Estados Unidos. Todo es posible en aquel país, pero me parece que en el caso de Genaro García Luna sería demasiado descarado que después de que las acusaciones provinieran exactamente de Estados Unidos, o sea, en México nunca fue juzgado, en México nunca fue puesto ante la autoridad, ante un juez, ante un ministerio público. En cambio, Estados Unidos sí lo colocó como lo que era, un delincuente que protegía el cártel de Sinaloa. Pero lo protegía no nada más de palabra, lo protegía con sus actos, con sus propios 40,000 policías bajo su mando, que los ponía al servicio de los capos y les hacía el trabajo sucio de limpiar de enemigos ciertos territorios y de transferir cargas de droga de manera ilícita, incluso en vehículos oficiales. Entonces estamos hablando de un gran operativo sexenal que encabezó ahora sí lo puedo llamar así, capo de capos, Genaro García Luna, que logró darle justamente esa categoría con la cual nuestro compañero Paco Cruz lo llama el Señor de la Muerte. ¿Por qué? Porque además también
gobernaba con lo que yo llamo en mi libro la necropolítica, o sea, hacía un trabajo de muerte que ayudaba a sus propios fines y que ayudaba a los fines del cártel de Sinaloa. Es por eso que está en Estados Unidos, no por otra cosa, ¿no? Y va a ser muy cuesta arriba que en los mismos Estados Unidos se arrepientan y digan, bueno, hay que hacer otro juicio a este señor o hay que volverlo a condenar y reducirle los años porque sería totalmente contraproducente y contradictorio con lo que se ha hecho hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, creo que no queda sino que la defensa de García Luna pues pierda todas las batallas que está dando en los tribunales, queriendo rehacer un juicio que ya se ejecutó y ya se procesó y ya se condenó y ya se le mandó casi a cadena perpetua. Pero que no se nos olvide que también en Estados Unidos, en Estados Unidos de Donald Trump, está el caso de Orlando Hernández, que fue indultado por el presidente y que hoy está libre a pesar de ser señalado de narco expresidente de Honduras. Querido Pepe, me da mucho gusto verte de regreso ya dando la batalla. Yo le recuerdo que el maestro Pepe Rebeles no está en redes sociales, pero siempre, siempre con sus punzantes comentarios, desde la experiencia, más de 50 años en el periodismo, el flamante Premio Nacional de Periodismo y autor de Necropolítica, un libro que hacía referencia el propio Pepe hace unos minutos, Necropolítica y Narcogobierno de Pepe Rebeles, le recomiendo este libro, y el de referencia por el caso Franz Cassé e Israel Vallarta, el Affaire Cassé, ahí está siempre la obra del maestro Pepe Rebeles. Te mando un abrazo y espero que ya estés al 100% recuperado, Pepe, y nos vemos aquí la próxima semana. Ahí vamos muy bien, muchas gracias, muchos saludos a César, a Paco, a ti Vicente, y gracias por todo. Un abrazote muy afectuoso al maestro Pepe Rebeles. Querido César, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia para que te vea, para que te escuche, para que te respalde en tus diferentes trincheras? Gracias, Vicente. A mí también me da mucho gusto ver a Pepe bien. Sigo insistiendo que él debería participar un poco más con una cuenta de X, con un TikTok, con todo lo demás, pero lo entiendo. La verdad es que siempre he sido un gran admirador de él y de su trabajo. Agradecí, como siempre, con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Te mando un abrazo, mi querido Vicente. Y como siempre, es un placer poder estar con ustedes aquí en mi casa sin censura y que, salvo que eres muy mal cliente porque no haces caso, tienes todo mi respeto como periodista, pero más como persona y como mi amigo. Les mando un abrazo y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Desafortunadamente, Ceci, no sé si soy yo, pero no he escuchado. A ver, mi querido César, ayúdame con el audio. Pensé que yo era el problema. ¿O a quién se refiere Ceci? Tenemos... bueno, me dice que sí. Ha de ser un problema con el sistema, mi querido César. Te ofrezco una disculpa, le ofrezco una disculpa a la gente que nos está viendo y escuchando. Te mando un abrazo, César. Te mando un abrazo, Pepe. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes. El maestro Paco Cruz acaba de informarnos que como está en el rancho, en el pueblo, ha perdido el servicio eléctrico y es por eso que se cae también el servicio de internet. Déjenme saludar a Toño Ruiz porque está a punto de